Buenos días. Vamos a abordar el tema que nos lleva ya bastante tiempo, el tema de la manipulación que la izquierda se empeña en castigar a España, castigar la vida política a España, a partir de la distorsión de la información veraz, distorsionarla para crear una opinión equivocada de la historia de España, la historia política de España. Hoy os voy a presentar un episodio de casi 2 años durante la Segunda República, la llamada Segunda República, que parte de 1933 a 1935. Esto antes de explotar la guerra civil. Por lo tanto, no es lo que voy a revelar ahora, no depende de la intervención de Franco, como nos lo quieran dar de entender, sino de la tozuda acción política dictatorial de la izquierda en la Segunda República, que no nos quieren, que no les conviene revelar al pueblo español. Por lo tanto, vamos a hablar de esta pequeña época, de la época que ha sido incluso, que fue una de las más largas. Fue el segundo bienio llamado bienio radical cedista. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante este bienio. Ya hemos dicho que desde el 1931, que se declaraba de manera no muy democrática, ya lo hemos dicho, aunque digan que fue por elecciones, pues que nosotros sepamos, en un país democrático, las elecciones municipales no son un referéndum para cambiar sistemas políticos. Además, esta declaración en el balcón desde la Asamblea Legislativa era un golpe de Estado a la propia Asamblea Legislativa, cuyo papel no era para cambiar un sistema político, la monarquía constituyente de 1878 o 68. El rol de la Asamblea no era para cambiar un sistema político. Entonces, lo que estoy comentando es para demostrar una vez más, recalcar que la Segunda República no fue un acto o un sistema democrático, como entendemos lo que es un sistema democrático. Fue una declaración ilegal de cambio de sistema. Y además fue
originado a partir de etapas de clara y refrendada, o sea, consta oficialmente que fue a partir de un encuentro de conspiración contra el Estado el Estado español, avalado por el Congreso, contra el reino democrático, bueno, queremos decir el reino parlamentario, el régimen de reinado parlamentario de Alfonso XIII. Entonces hubo una conspiración llamada de San Sebastián que determinó el modus operandi para declarar ilegalmente la Segunda República. Bien, esto es un poco el panorama inicial de la Segunda República. Bien, yo decía que por esta ocasión vamos a tocar una etapa de la República, la Segunda República en España. Voy a indicar que la estrategia que se había adoptado a partir de la conspiración de San Sebastián era embaucar la opinión pública y más concretamente los partidos centristas, liberales, que no fuesen los partidos de la izquierda radical, embaucarles en la propia conspiración de San Sebastián. Es decir, solicitar el apoyo de estos partidos que no eran partidos de izquierdas, solicitarles su apoyo para que la instauración ilegal, volvemos a recalcar, ilegal, de la República, la Segunda República, tuviese éxito. Entonces, cuando ellos empiezan a dar una imagen de unidad del pueblo y suscitan la participación de partidos que no eran antagónicos respecto de la izquierda, y les dan como, vamos a colaborar y para poder establecer un Estado de Derecho. Y al fin y al cabo, la Segunda República no fue tal Estado de Derecho por todas las actuaciones que hemos venido revelando, ¿no? De todo tipo. Bien, entonces, con esta idea de embaucar, de envolver la derecha en esta especie de destrucción intrínseca de España, bueno, llegamos al segundo bienio. Llegaron a un acuerdo que durante 2 años iba a haber alternancia, una cierta alternancia en el poder. En el segundo bienio, entonces, se producen elecciones en la Segunda República. Elecciones del 19 de noviembre
1933. Se producen elecciones muy importantes para esta época, en esta fecha que acabo de indicar, 19 de noviembre del 33. Bien, da la casualidad que en estas elecciones, que es lo que los partidos de la izquierda quieren indicar muchas veces, cada vez que quieren darse las condecoraciones de la intervención femenina en las votaciones, se refieren a esta época que fue la primera vez en estas elecciones del 19 de noviembre de 1933, fue la primera vez que se permitió el voto femenino en unas elecciones generales. Da la casualidad que en esta elección del 19 de noviembre de 1933, con voto por primera vez de las mujeres, resultaron elegidos el partido CEDA, la comunidad de, a ver, ¿cómo diría yo? Un conglomerado de partidos políticos del centro derecha, que concretamente las siglas hacen referencia a la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. Bien, gana la derecha las elecciones de la República, las segundas elecciones de la República. Gana la derecha. Fíjense lo que ocurre. Fíjense muy bien lo que ocurre. En una república que se quiere decir que es el paradigma de la democracia, en la segunda república en España. Fíjense en lo que ocurre. El representante del CEDA, que acabamos de indicar, es decir, la Confederación Española de Derechas Autónomas, su líder en aquel tiempo era José María Gil Robles. ¿Ok? Bien, José María Gil Robles representaba entonces, era el líder del CEDA. En las elecciones, el CEDA obtuvo 115 votos y el Partido Republicano Radical de Lerroux obtuvo 102. Es decir, que el CEDA obtuvo, como quien dice, una amplia mayoría. ¿Ok? Una amplia mayoría. Si podemos sumar y decimos que el CEDA obtuvo 115 votos y el Partido Republicano obtuvo 102 votos, escaños, y el PSOE obtuvo solamente 59 votos, lo que hace un total de 276 votos, con lo cual la mayoría absoluta se establecía en 138 votos. Bien.
Pero lo que queremos indicar aquí es que, según las informaciones que tenemos, habían en términos de escaños, los partidos de la derecha obtuvieron 386 escaños frente a los partidos de la izquierda, que tuvieron 265. Por lo tanto, había un amplio respaldo electoral al CEDA. Bien, entonces les llamaba la atención en que se fijasen en lo que ocurriría después de estas elecciones. Lo más lógico en democracia, en un Estado democrático, es que el que gana con esta amplia mayoría, más de 100 escaños, muchísimo más de 100 escaños, casi 121 escaños por encima de la otra parte, debería haber formado gobierno el CEDA en condiciones normales y democráticamente hablando. Pero no fue así. La formación del gobierno después de estas elecciones fue encargada por Alcalá Zamora. La formación del gobierno fue encargada a Lerroux, que era el líder del Partido Radical de izquierda. De izquierda. Era republicano. Es decir, en vez de encargar la formación del gobierno al que legítimamente había obtenido la mayoría absoluta en las elecciones que eran generales, pues se le manga la victoria y le encarga, Alcalá Zamora encarga la formación de gobierno a una formación republicana, que era la formación del Partido Radical de Alejandro Lerroux. Y los que ganaron las elecciones, los de CEDA, se quedaron en un mero apoyo de los cedistas a la formación del gobierno que habían encargado a Partido Radical a través de Alejandro Lerroux. Es decir, lo que estamos viendo en España hoy es, como siempre, reflejo de una táctica de embaucar a la oposición y al ciudadano en contra del Estado español a través de un apoyo a ciegas a la destrucción de un Estado la monarquía parlamentaria que el Congreso de los Diputados en el siglo XIX había asumido como el sistema privilegiado para garantizar la identidad de España. Entonces, una vez más, vemos que la llamada a la unidad, la llamada
a la corresponsabilidad, la llamada a la participación de la oposición es una llamada a la docilidad. Es decir, hagamos lo que hagamos, ustedes nos tienen que apoyar. Este es el tema que hay en la vida política española. Entonces, la participación de la derecha a la llamada de la izquierda solo tiene lo que estamos viendo ahora. Solo tiene lo que estamos viendo ahora, es decir, hacer un seguidismo de actos camuflados en actos políticos decentes y resultan ser unos actos para la destrucción de la estabilidad política en España, que es la histórica necesidad de los partidos radicales de la izquierda respecto de España. Por lo tanto, esto es un adelanto que yo intento transmitir una vez más para corroborar la premisa que durante varias emisiones y además con distintas perspectivas de la historia reciente de España, cuando digo reciente, pues desde el siglo XIX, estamos viviendo un ataque a la estabilidad de España como nación. Un ataque deliberado de España como nación. Por lo tanto, es un preludio, en este caso, hoy es un preludio para poder transmitir nuestra percepción y convicción de lo que pasó ayer durante la comparecencia, en principio voluntaria, del gobierno, del señor presidente del gobierno de España, en el Senado ayer. Ayer, por el día 6 de septiembre del 2022. Bien, lo que vimos ayer en el Senado, les voy a ahorrar, para no perder mucho tiempo, les voy a ahorrar tener que enseñarles, como tengo la costumbre de hacer, enseñarle los videos de lo que ocurrió en el Senado. Lo pueden consultar en las redes y si son disponibles por vías oficiales, pues lo pueden consultar tranquilamente y verán lo que las consideraciones que les voy a ir desgranando, ¿no? Vamos a ver. Ayer yo considero patético lo que ha ocurrido en el Senado. Es patético porque a pesar de todo lo que ha ocurrido durante el reinado, entre comillas, del presidente de gobierno, que sabemos cómo entró en el poder, es patético la manera
que nos ha traído hasta aquí. Pero patético total. Empezando por la forma de gobernar. Esto no es de recibo en un Estado de derecho. La forma de gobernar. 2. No es de recibo que, aparte de no gustar las formas, se quiera imponer que la sociedad entera se doblegue ante lo que la propia sociedad está considerando como un abuso de poder. Doblegarse. La sociedad entera tiene que doblegarse, resignarse ante los abusos de derecho, los abusos de poder, los insultos y todo lo que hemos visto hasta ahora, y nos tenemos que doblegar solo porque el abuso de poder se convierte en ejemplo de la administración de un país. Y no es de recibo esto. Lo que ha pasado ayer es una tomadura de pelo al ciudadano. Por varios motivos. Voy a centrarme primero en un motivo estético. Estético. Ayer daba la impresión de que el debate era entre el Partido Socialista, el Partido Obrero, Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Es verdad que el Partido Popular habría solicitado la comparecencia del presidente sobre un tema muy concreto, el tema de la crisis energética, pero en vez de aceptar la invitación, sin más, el gobierno, el presidente de gobierno, porque es el que tiene que responder, pues decidió presentar la comparecencia como voluntaria. Voluntaria. Primer punto. Es decir, pasa totalmente de dejar bien claro que el partido de la oposición, el principal partido de la oposición, ha solicitado la comparecencia del presidente de gobierno ante esta situación de crisis energética en España y adopta una postura altiva, como quien dice, yo voy al Senado no porque me pides, sino porque yo mismo quiero ir al Senado para adoctrinar a los senadores. Bien, esta es, por eso he dicho, primero la estética. La estética deja mucho de desear. Segundo, ya que ha ido el presidente, entramos en el contenido. El presidente ha ido a adoctrinar a los senadores y darle una charla, un meeting, sobre su gestión de la crisis
de la crisis energética. Bien. Hasta ahí podríamos darle un voto inicial de que en la medida que ha tomado él la iniciativa de explicar cuál es el rol del gobierno en esta crucial crisis energética, ya lo veremos con más detalle, ha adoptado la postura ya conocida de andar por el barrio de Úberas y ocultar sus propias miserias, sus propias políticas internas, ocultarlas bajo el paraguas de elementos externos. Elementos que no tengan que ver con su acción política como tal en España. El señor presidente de gobierno de España ha hecho lo propio que ya hizo durante lo que se esperaba hace unas cuantas semanas. Ha hecho exactamente lo mismo que hizo en el último debate del Estado de la Nación. Es decir, nada. Nada. En el último debate del Estado de la Nación, los problemas de España eran problemas exógenos, que no eran problemas que tenían que ver con el gobierno. Hemos aprendido que el COVID no tiene nada que ver con el gobierno no tiene nada que ver con el COVID. Lo hemos visto en decisiones de la Fiscalía, cuando los ciudadanos habían solicitado las explicaciones a nivel judicial ante la fiscal, la ex fiscal general del Estado, pues esta había excusado al gobierno que no tenía absolutamente ninguna responsabilidad sobre lo que estaba ocurriendo respecto del COVID en España. Lo hemos vivido. Es decir, el rol del fiscal era escudar al gobierno, actuar como un escudo contra la indignación de los ciudadanos ante una gestión nefasta del presidente del gobierno. Tanto es así que se quedó en el segundo plano lo que nosotros consideramos las faltas demasiado pertinentes, graves, en una gestión de un país, que es incluso las órdenes internacionales para la gestión de una pandemia que ha causado bastante estragos, no hacer caso a las orientaciones y a las advertencias de la gestión del COVID por parte de la Organización Mundial de la Salud. Bien, esto es un tema. Pero también hemos visto que ha habido desastres naturales, como la cosa del
el volcán que hace unos meses habíamos tenido en las islas españolas. Este volcán ha sido, según el presidente del gobierno durante el Estado de la Nación, uno de los temas importantes que centraban su acción política. Es decir, yo, al escuchar el debate sobre el Estado de la Nación, el gobierno no ha dado absolutamente ninguna información sobre el Estado de la Nación. Lo que ha dicho, ha ocurrido unos eventos naturales, imprevistas, y el gobierno haya hecho o ha dejado de hacer, ha intervenido de alguna manera. Esto es lo que en el debate del Estado de la Nación habíamos escuchado. Lo peor es que, a través de un símil del médico bueno y del charlatán, descargó la responsabilidad de resolver los problemas a la ciudadanía. Es que los ciudadanos son los que tienen que elegir entre un buen médico que se supone que ya está ejerciendo como buen médico de la economía, de la inflación y todo eso, controlarlo como buen médico, como economista y como presidente de gobierno, ya tiene la responsabilidad de resolverlo. Pero en el debate de la nación trasladó la idea que no el presidente del gobierno es el que tiene que resolver los problemas, sino que los ciudadanos tienen que elegir si prefieren la gestión de los charlatanes, de los problemas de España, o elegir al médico bueno que no ejerce de médico, que no soluciona los problemas, sino que sigue culpando a la ciudadanía. Por lo tanto, el debate del Estado de la Nación se convirtió en un meeting, otro meeting, para darle miedo. O elegís en las próximas elecciones, por ejemplo, o elegís al que está en el poder, el que tiene el sartén por la manga, aunque no sepa cocinar, o califica a los demás como charlatanes, los médicos fanfarrones, que no saben ni qué hacer, etc. Los demás son malos. Él, aunque no haga nada, es el médico bueno. Bien, esto es lo que ha pasado con el debate del Estado de la Nación. Entonces yo decía, lo que hemos vivido en el Senado en el día de ayer es exactamente el mismo escenario. Exactamente. La crisis de la energía, crisis energética. El señor presidente ha hecho un análisis de la situación y nos ha presentado la crisis energética en clave, no se pierdan la consideración, en clave de incertidumbres. ¿Ustedes conocen algún gobierno en el mundo que no pueda hablar de incertidumbres? Si estamos hablando de incertidumbres, estamos hablando del futuro. Pero para hablar del futuro, no podemos negar que el futuro es incierto. No sabemos nunca, con un bueno
o mal gobierno, ¿vale? Y no es de recibo que un presidente de gobierno se presente con la postura altiva que le caracteriza y lanza un mensaje, dice que la crisis energética que ya llega en la casa de los ciudadanos, que lo vivimos todos, es una situación incierta. ¿Qué más da que un presidente nos lo diga? Lo que esperamos es que nos dé las soluciones a este problema energético, ¿vale? Y dividió la incertidumbre en 3 grandes líneas. Dijo, la crisis energética presenta la primera incertidumbre propiamente dicha de la evolución de la situación enérgica en España. Es incierta. Primera incertidumbre. Luego presentó otra incertidumbre que es la misma que dio durante el debate del Estado de la Nación, no es nada nuevo, que es la curva de la inflación, que va ligado al tema de la crisis energética. Y luego concluyó con la incertidumbre, ya lo diré, de la evolución económica. Con la evolución económica, el paro, todos los elementos de la política en España. Pero bien, lo que yo detecto, porque así lo venía explicando y ha tirado toda la comparecencia, réplicas de la oposición incluidas, ha insistido en el flanco europeo. No se pierdan esto, por favor, no se pierdan esto. El flanco europeo como el eje fundamental para resolver todos los problemas que tenga España, no solamente el energético. Bien, esto, a mi modo de entender, es el grave error del señor presidente. Error garrafal. Error garrafal porque nosotros, aparte de contar contra la Unión Europea, no ha dejado a España. En todas las situaciones que ha tenido España durante el COVID, en el tema del COVID, en el tema de las catástrofes, el tema de la resiliación, la Unión Europea ha cumplido siempre con España. El problema no está ahí. El problema que quiere plantearnos el señor presidente no es el verdadero problema. El verdadero problema es que la agenda del señor presidente no está en solucionar los problemas que él está viendo y está planteando. La agenda del presidente es lo que yo decía antes, es gestionar la sociedad española hacia otro sistema
político. Esto es la verdadera agenda del señor presidente de gobierno. Esto es lo que marca la actividad política en la gestión de España del señor presidente. Y para eso conviene tapar su participación en agudecer en España la crisis energética, en este caso. La crisis de la pandemia, la crisis sanitaria y la crisis económica, que son los tres, efectivamente son los tres ejes que este gobierno ha venido mal gestionando. Bien. Se lo dijo el jefe de la oposición. Pero nosotros, cuando seguíamos este debate, me temía que la oposición no se lo recordase. Pero nos hemos alegrado relativamente de que el tema saliese. El tema de la energía en España no solo tiene el origen en la guerra de Ucrania. No solo tiene el tema ahí. En el 2021, cuando hablamos de energía, hablamos de petróleo, hablamos de gas, hablamos de electricidad, fundamentalmente. Pero en este caso, electricidad y gas. Hasta hace bien poco, en el 2021, España estaba muy bien en suministro de gas. En 2021, a través del gas importado vía Argelia, a través de Argelia, representaba un 42%, casi la mitad de todo el gas importado por España. Esto suponía unos 177.990 kilovatios, gigavatios, ya lo diré, hora. 177.990 gigavatios hora que pasaban por el gasoducto de Medgas, entre Argelia y Almería. Y si no tenemos estos 177.990 gigavatios hora en este momento, el que nos tiene que dar explicación es el señor presidente. Porque la gestión del señor presidente es el que ha creado el agujero brutal que tenemos en la gestión del fluido de gas que debíamos de tener garantizado por los acuerdos en esta materia con Argelia. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Y yo estoy de acuerdo con el jefe de la oposición, estoy muy de acuerdo con
tarde o temprano sabríamos por qué se llegó a perder este fluido de gas procedente del gasoducto entre Argelia y España, a través de Almería. Llegaremos a saber por qué se llegó a esta situación. Bien, pero durante el día de ayer se ha peinado todos los dando culpa, o sea, dándole como que Europa es el que va a hacer la panacea para resolver el problema de la energía. Hay que ir siempre detrás de Europa para poder solucionar los problemas de España, aunque el gobierno destruya las posibilidades del bienestar del país. Porque estos 177.990 gigavatios por hora que por la mala política, la mala gestión de política exterior de España, nos vemos abogados en la mayor crisis jamás conocida del gas, por lo tanto, de la energía en España durante muchos años, por no decir siglos. Por lo tanto, el problema de la energía de España, aparte, ¿cuánto gas importaba España de Rusia? ¿Cuánto gas importaba España antes de estallar la guerra de Ucrania? ¿Cuánto gas? Es una pregunta que lanzo. En cambio, la crisis del gas no es el problema. El problema no es la crisis del gas. Vamos a ver electricidad. ¿Cuánta electricidad importaba España de Rusia antes de estallar la guerra? ¿Cuánta electricidad importaba España? Dejemos de Europa. Si Europa importaba, serán otros países. Y esto es así. Pero España, hablemos de España primero. ¿Ok? Antes. Porque España puede intervenir en Europa porque forma parte de la comunidad europea. Pero dependiendo de las necesidades de España, podría actuar. Podría decir, pues mira, a mí me sobra electricidad, la puedo vender, la puedo exportar. A mí me sobra gas, pues la puedo exportar. Pero lo que no podemos hacer, es decir, destruimos nuestros canales de aprovisionamiento de energía, lo destruimos para mirar a Europa para poder tener suministro. Es decir, estamos jugando un mal juego. Vamos a hacer eternos perigüeños en Europa sin tener capacidad propia para poder mirar con pie firme a Europa, que de eso se trata. No vamos a ser siempre consumidores de los esfuerzos europeos, que ya sabemos que para este gobierno siempre las cosas se traducen en dinero para financiar la Tercera República. Esto es así. Siempre se traducen en dinero
para financiar la Segunda República. Y eso no se dice así en Europa. Pero lo que estamos viendo aquí ahora es esto. A ver. ¿Cuánto dinero se ha dado de la resiliación procedente de Europa a los sindicatos? ¿Cuántos millones el gobierno, que nosotros hemos visto, que recibió a los sindicatos afines al gobierno, los recibió y se anunció que iba a darle unos cuantos millones, bastantes, para resolver problemas infraestructurales de bombillas o de no sé qué, sistema eléctrico, de las sedes de los sindicatos? Oye, por favor, aquí no se ha dado ningún duro para resolver problemas de viviendas o de oficinas de los sindicatos. Que los sindicatos no son productivos para España. No son medios productivos. Si consideramos que los sindicatos son medios productivos, también hay que considerar que hay otras organizaciones de la sociedad civil, ONGs, asociaciones, que son incluso muchísimo más productivos que los sindicatos. ¿Por qué se le da un balón de oxígeno a instituciones propolíticos a favor de los políticos, en este caso los del gobierno? ¿Por qué se les da este balón de oxígeno a costa de los recursos que Europa da a la resiliación, para que los ciudadanos, todos los ciudadanos, puedan aguantar un poco más los efectos de la pandemia? ¿Cuánto dinero se ha dado a los sindicatos? Esto es un ejemplo. Y luego, antes de dar dinero a los medios de comunicación para que hagan la propaganda a favor de la política de cambio de sistema del gobierno, hemos visto lo que se ha hecho y se ha hablado ayer del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, que ha sido una especie de limosna a dedo, que te dan un derecho y por el renglón seguido te lo vuelven a quitar, porque no es un derecho como tal, sino un derecho de hogares. ¿Sabe usted si hay algún contrato de trabajo por hogares? O sea que una persona que ha estado trabajando y ha cotizado en la seguridad social de manera individual, vienen y le dicen: usted no puede tener derecho al ingreso mínimo vital porque esto se da a la unidad familiar. ¿Usted conoce en la vida en España algún contrato de trabajo, contrato laboral, que esté sujeto a la unidad familiar? Es decir, si yo no voy a trabajo hoy, puede ir mi mujer. ¿Usted conoce algún contrato comunitario para que tus derechos sean sujetos a la unidad familiar? El dinero que se dan a los sindicatos está sujeto a la unidad familiar. ¿Por qué no está sujeto y es más suculento, con millones de euros? Es que de verdad, esto
es una política de la llamada la Tercera República que viene. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir que para los entendidos, en España, hasta nuevo aviso, está en vigente la monarquía parlamentaria, y es la que está en vigencia. Toda forma de gestión camuflada o no, que no vaya en la línea de la monarquía parlamentaria vigente en la Constitución, es una usurpación en toda regla, es un camino largo, porque no va a ser fácil, que solo va a terminar de seguir adelante con esto, con otra ignominia. Otra vez, una declaración desde el Congreso de los Diputados de una república, que es, ya lo hemos demostrado, es ilegal. Ilegal. El Congreso de los Diputados no está para declarar sistemas políticos. El Congreso de los Diputados está para legislar dentro del orden constitucional. En este momento del 78, legislar, que es lo propio. Lo que pasa es que estamos acostumbrados con una idea de república que no es otra cosa que un sistema semipresidencialista. Semipresidencialista. Es decir, entre el presidente del gobierno y el jefe de Estado hay una bicefalia es lo que quiere perpetrar la izquierda, poner una bicefalia en la gestión del gobierno, por un lado, y dentro de esta bicefalia obligar al pueblo español a asumir que la presidencia del gobierno, que es una cabeza del ejecutivo, tiene preponderancia sobre todos los demás poderes del Estado. Esto es lo que estamos viendo aquí. Es decir, un sistema político semipresidencialista. Es decir, que los poderes del Estado, los democráticos, que son el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, están en permanente conflicto. Lo hemos visto en las actuaciones de Sánchez. Y además, están discutiendo el usurpar, ponerlo mal, difícil, al jefe de Estado. Sin decir nada, hemos visto que no le dejan al rey hacer su trabajo. No le dejan. Hemos visto que el rey quiere ir a dar los títulos a los jueces, como los nuevos jueces, la carrera judicial. El presidente del gobierno se lo impide.
se lo ha impedido en una ocasión o más, yo qué sé. En una ocasión se lo impide. O sea, marca la agenda del rey. Incluso lo que la propia Constitución le concede, o sea, quitar el trabajo al rey. Lo hemos visto. Y esto no es un sistema democrático. Es un intento para dejarnos bien claro que la república, la tercera república que se viene, no es de recibo. No es de recibo. Primero, no puede haber república en España. No puede haber. Es que no es un sistema que ya tenemos varios, y España no es un laboratorio político. Ya tenemos varios ensayos de lo que fue la república. La primera terminó en el cantonalismo con guerra fratricidas. La segunda república, más cruel todavía, con asesinatos, con golpe de estados, como acabo de descubrir que también hubo golpe de estado en la Segunda República. Aparte el golpe de estado de 34, también hubo el golpe de estado de 1938. O sea, no han dejado es que ha habido más golpes de estado en la República que ningún otro en el mismo periodo de tiempo que ningún otro sistema político. La República, pues mira, desde el 31 hasta el 39, pues se puede contar varios golpes de Estado protagonizados por los propios de la República. No hay que olvidar que incluso el golpe de Estado de Franco se puede considerar golpe de Estado de la República. Franco era republicano, por eso le llaman sublevado. Era militar de la Segunda República y se sublevó. O sea que por muy que se falsee la historia, es que el mundo entero sabe que Franco era militar de la Segunda República. Y durante la Segunda República, hasta 1939. Eso. Por lo tanto, yo hago un llamamiento como para decir, España no descansará jamás en paz si la sociedad civil no rompe con el conocido bipartidismo, o mejor dicho, la partitocracia que reina en el país. Nada más abrir los ojos, me comprenden perfectamente. Aquí el primer aviso fue el movimiento de los indignados. Fue el primer aviso. Y este movimiento cobra mucha más necesidad en este mismo momento. El sistema de los partidos políticos actuales no es otra cosa. Tiene dos problemas.
El sistema de los partidos políticos es el caldo de cultivo de la corrupción en España. El sistema de los partidos políticos es el caldo de cultivo de la corrupción en España. Segundo, el sistema de partidos políticos en España es un sistema que esclaviza al pueblo. Esclavitud. Esclavitud. Dicen que tienen derechos. La sociedad civil tiene derechos. Usted tiene poder. El poder es del pueblo. En la hora de la verdad, ¿qué poder tiene la sociedad civil en España? ¿Qué poder tiene? ¿Qué poder tiene la sociedad civil en España? Pues bien, la solución a los problemas, todos los problemas de España, es que la sociedad civil tenga su poder, que es de él, según la Constitución española. Y tiene que ser ya. Por eso, nosotros les convocamos a que la sociedad civil se ponga las pilas. Da igual de qué partido esté usted. Da igual. Porque los partidos políticos que hay están nutridos de sociedad civil. Sí. Pero lo que hace falta es darse cuenta que es solo un espejismo. Es decir, usted está participando en la política no en nombre de la sociedad civil, sino en nombre de un partido político. Y estos partidos son el problema de la corrupción en España. Por lo tanto, tiene que haber una revolución similar a la indignación que hace unos cuantos años se produjo desde las asentadas de la Puerta del Sol, pero no volver a caer en el mismo error. El error que creó en aquel entonces aquellos intelectuales que se hicieron con el movimiento sano, el movimiento del pueblo, que estaba indignado con la clase política. De eso se trataba, que nosotros llamamos ahora mismo la partitocracia. Aquellos chicos y chicas que se sentaron en la Puerta del Sol para manifestar su indignación, estaban en contra de la clase política y de sus fechorías que ya conocemos. Pero hubo unos ilustrados, entre comillas, que nosotros llamamos los intelectuales de hazaña, que aprovecharon aquella buena intención, aquella rebeldía sana, sin ruido, sin violencia, la rebeldía ciudadana, aprovecharon aquello y se presentaron como los que iban a defender la voz de los ciudadanos indignados. Al final, ¿dónde están ahora? Aquellos mensajeros que decían, vamos a apoyar, se convirtieron en lo mismo, partidos políticos, y se metieron en el mismo hoyo. Ya vemos, algunos ya han abandonado, por lo menos 2, seguro.
Y hay un tercero que está bailando por ahí. ¿Mm? Quiero hablar perfectamente de Podemos. ¿Mm? ¿Os acordáis? Estamos hablando de Ciudadanos, que hemos creído, muchos hemos creído en su buen quehacer o sus buenas intenciones. Ahora nos hemos dado cuenta que en cuanto se toma cuota de poder, se pierde la cabeza y ya no se piensa en los objetivos constitucionales del principio. ¿Vale? Y mucha más gente ha abandonado. Han abandonado. Y han defraudado a la propia sociedad que se indignó en aquellos tiempos, ¿no? Por lo tanto, nosotros, dentro de poco, nos van a convocar. Nos van a convocar. Y yo les digo, las próximas elecciones son claves. Si la ciudadanía no recupera el poder que es suyo por la Constitución española, si no se recupera el protagonismo político, el ciudadano no es consumidor de la política, que es lo que quieren los partidos políticos darnos de entender. El ciudadano no es consumidor de la política. El ciudadano es actor principal de la política. Esta idea es la que en los próximos tiempos, a partir de ahora que estoy hablando de verdad, no miren la estética, conserven lo que estoy diciendo. A lo mejor es lo que sí puede ser determinante para que España ponga las pilas a los políticos. ¿Vale? Ponga las pilas. Vamos a llenar el Congreso de los Diputados como ciudadanos. Y así tomamos las decisiones como ciudadanos. Nos organizamos como ciudadanos. Bueno, no ciudadano del partido político que se llamó Ciudadano. No estamos utilizando el término como aquel partido político. Como individuos civiles. Usted es sociedad civil. La sociedad civil es la que tiene el poder. Por lo tanto, ya llegará otra etapa que sería la representación, pero el poder de la sociedad civil tiene que materializarse en el Congreso de los Diputados. Los partidos políticos ya han tenido su etapa. ¿Vale? Ya han tenido su etapa. Ya, como he dicho, son el caldo de cultivo de la corrupción. Esto es así. Esto es así. Yo, como cualquier otra persona, tenemos elementos de juicio suficiente y de sobra para poder afirmar lo que estamos afirmando. Por lo tanto, muy buenas tardes. Prepárense para que la ciudadanía, cualquier cosa, ya le iremos indicando nuestra estrategia. Tenemos que preparar nuestra estrategia con nuestras manos blancas. Nuestra estrategia para que no seamos ya más, nunca más, nosotros que andamos detrás de la política que nos quieran dar como medicina, sino que estos políticos pasen
por el aro de nuestra política como ciudadanos de a pie. Es posible. Es muy posible. Buenas tardes y muchas gracias por seguirme una vez más en esta intervención.